¿Cuál va a ser el valor de este ángulo en el eje Y positivo? No se olviden que cada cuadrante tiene un valor de 90 grados. Si yo parto desde aquí y llego hasta acá, ¿cuál va a ser el valor de este ángulo? 60. No, cada cuadrante tiene un valor de 90 grados. Cada cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Si yo empiezo a medir el ángulo polar a partir de 0 grados y llego hasta el eje Y positivo, ¿cuál va a ser el valor de este ángulo en este eje? Es el valor de De 180, 90. dice. De 90. Sí, cada cuadrante tiene un valor de 90. Entonces, miren, 90, llego hasta el otro eje, sumo otros 90. Pues 90 más 90, llego hasta el eje de acá. ¿Cuál va a ser el valor de ese? 180. 100, 180. 180 grados. Ya llegué hasta acá. Luego, sigo midiendo el ángulo y llego vuelta a este eje, al eje Y negativo. ¿Cuál va a ser el valor de este ángulo? 180 más 90. 240. 720. 160. 270, 170. ¿no es cierto? Y si doy una vuelta completa, ¿cuál va a ser el valor? 360. 360, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, cuando ustedes quieran ubicar el vector, ¿no es cierto? Un vector que está descrito en función de sus coordenadas polares, lo primero que van a hacer es medir el ángulo. ¿Sí? Medir el ángulo a partir del eje polar, que es este eje de aquí. ¿Sí? Voy a poner de otro color. ¿Sí? A partir de aquí, miren. Con rojo, pongámoslo, a ver. A partir de aquí, ¿no? A partir de este eje que mide 0 grados. Y vamos a medir el ángulo en sentido antihorario. ¿Sí? Así de esta manera. ¿Sí? A partir de aquí, llego hasta acá 90, luego llego hasta acá 180, llego hasta acá 270, y si doy una vuelta completa serían 360 grados. ¿Sí? Ese es mi ángulo polar. ¿Sí? Ese es el valor que voy a colocar aquí. Y el primer valor, no se olviden que va a ser la magnitud del vector. ¿Sí? Y para calcular la magnitud del vector, lo que tengo que hacer es uso del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Raíz cuadrada de la suma de los componentes elevado al cuadrado. Cuando digo la suma de los componentes, quiere decir el componente en X elevado al cuadrado más el componente en Y elevado al cuadrado. Pero si estamos hablando de un vector, no se olviden que a los vectores le tenemos que ponerles nombre, ¿no es cierto? Y les vamos a colocar siempre una letra mayúscula, y para que sea un vector debo colocarle una flechita arriba. Entonces digamos que yo voy a decir que este es el vector A. ¿Sí? Entonces para medir el módulo del vector A, esto sería igual a ¿qué? Al componente en A, X al cuadrado, más el componente en AY elevado al cuadrado, ¿sí? Así yo encuentro, de esta manera yo voy a encontrar la magnitud del vector. Esta fórmula está descrita aquí en esta misma ficha, ¿no? Entonces, miren, ahora, ¿cómo nosotros expresamos un vector en cambio en función de las coordenadas geográficas? ¿Sí? Que están acá. De igual forma, ¿sí? Ese vector va a estar compuesto por dos valores. El primer valor que va a ser la magnitud o el módulo del vector, y el segundo valor va a ser el rumbo. Entonces aquí estamos hablando de coordenadas geográficas. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, un eje vertical. Este eje vertical es el eje de las y el eje horizontal, que es el eje de las X, ¿sí? Pero en este caso yo no voy a dividir los cuadrantes o cada eje en ángulos, sino en puntos cardinales. ¿Qué punto cardinal va a estar aquí, ubicado acá arriba, en el eje Y positivo? Norte. Norte. Y abajo en el eje Y negativo, Sur. sur. A la derecha en el eje X positivo, este. Y a la izquierda, El oeste. Oeste. el oeste, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablemos de coordenadas geográficas, en cambio, voy a dibujar mi plano cartesiano y voy a ubicar en cada uno de los ejes, voy a colocar los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. En cambio, aquí hice en el caso anterior, cuando yo expresaba mi vector en coordenadas polares, tenía que dividir, ¿no es cierto?, mis cuadrantes o cada uno de los ejes, ya no era en puntos cardinales, sino era en ángulos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál era el valor de este ángulo aquí? En el eje 0 grados. 0 grados, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de coordenadas polares, en el eje X positivo son 90, ¿sí? En el eje X negativo 180, en el eje Y negativo 270, y si da una vuelta completa, sí, grados, ¿no? Si da una vuelta completa, 360 grados. Entonces no se olviden, cuando hablamos de coordenadas polares, vamos a ubicar en cada uno de los ejes, de los puntos de los ejes, los valores de los ángulos. Pero cuando hablemos de coordenadas geográficas, vamos a colocar en cambio en cada uno de los ejes, ¿sí? Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿sí? Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer es ubicar el vector en el plano cartesiano, ¿sí? Y eso dependiendo de qué sistema de coordenadas nosotros estemos utilizando, ¿ya? Ahora bien, mire,
Aquí están las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para encontrar los componentes, ya sea el módulo del vector, ya sea los componentes del vector, el componente en X, el componente en Y. Mire, si yo quiero encontrar los componentes del vector, el componente en X o el componente en Y, voy a hacer uso de esta fórmula. A, sí, este valor de A corresponde al módulo magnitud del vector por el coseno del ángulo polar. Si yo quiero encontrar el componente en Y, sería el módulo del vector por el seno del ángulo polar. Utilizo estas fórmulas ¿para qué? Para encontrar los componentes en X y en Y del vector. Y si yo tengo los componentes en X y en Y, entonces yo puedo describir este vector en función de coordenadas rectangulares, ¿sí? Rectangulares. No se olviden que las coordenadas rectangulares están compuestas por dos valores, el componente en X, punto y coma, el componente en Y. ¿Sí? Así está descrito un vector o está expresado un vector en función de las coordenadas rectangulares. Anotarán, ¿no? Rectangulares. A ver, lo voy a poner acá. Entonces, ahí está descrito un vector en función de las coordenadas rectangulares. Rectangulares. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, en cambio, este vector? Mire, el vector A, el mismo vector, ¿no? Pero ahora voy a describir este vector, voy a expresar este vector en función de las coordenadas polares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar el módulo del vector. El módulo del vector. Y para encontrar este valor de aquí, que es el módulo del vector, tengo que hacer uso de esta fórmula de acá. Mire, esta fórmula de acá, que es igual a la raíz cuadrada del componente en X elevado al cuadrado más el componente en Y elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula tengo que utilizar ¿para qué? Para encontrar este valor de aquí, que es el módulo del vector. Punto y coma, y como estamos hablando de las coordenadas polares, el segundo valor va a ser el valor de θ, el ángulo polar. ¿Sí? Entonces aquí en cambio estamos describiendo un vector, ¿sí? En función de sus coordenadas polares. ¿Sí? Coordenadas polares. ¿Ya? Ahora, si yo quiero describir el mismo vector, sí, el mismo vector. Sí, voy a describir el mismo vector, pero ahora ya no en función de las coordenadas polares, sino en función de las coordenadas geográficas. Entonces, de igual forma, copio el mismo valor, el módulo del vector, punto y coma, norte, sur. No se olviden que para describir el rumbo, sí, el rumbo, primero debo mencionar los puntos cardinales A lo que norte o subas, sur. me traes huevitos de abajo para hacerte un Por favor. perico rapidito. A ver, para en cambio describir aquí el rumbo, ¿sí? El rumbo, aquí tiene que estar escrito el rumbo. Primero tengo que colocar el punto cardinal norte o sur, luego el valor del ángulo, luego el este o el oeste. No puedo colocar primero oeste 30 grados sur, por ejemplo, no. Primero se menciona la palabra sur o norte y luego la palabra este u oeste, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿no? Para describir el rumbo primero se menciona el norte o el sur, luego el valor del ángulo y luego el punto cardinal este o el oeste. ¿Sí? Entonces aquí puede estar cualquier ángulo, ¿no? Puede estar 30 grados, 45 grados. Cuando el valor del ángulo sea de 45 grados, ya no hace falta colocar el valor del ángulo, nada más van a colocar esto. Norte, digamos que es 45 grados, no coloco el valor de 45 y coloco el siguiente punto cardinal, ejemplo, el este. Norte, 45 grados de este. Cuando ustedes no vean ningún valor numérico aquí, se sobreentiende que ese es el valor de 45 grados. ¿Sí? Y de esa manera nosotros vamos a describir que un vector a través del sistema de coordenadas geográficas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo. Ya borro esto. No espero que hayan copiado, ¿no? Miren, acá tenemos un ejemplo que está resuelto el ejemplo. Esta es la ficha, no se olviden, de la semana del 15 al 19 de marzo. Miren, aquí tenemos un vector, el vector A, ¿sí? Que está compuesto por dos valores. El primer valor es un valor numérico, ¿sí? Es el valor es el módulo del vector A. Y el segundo valor es el valor de un ángulo. Por lo tanto, estamos hablando de qué sistema de coordenadas aquí. Rectangulares, polares o geográficas. Este vector está expresado en qué sistema de coordenadas. Rectangulares. Rectangulares. ¿Qué fue lo que vimos hace un momento? Dijimos que las coordenadas rectangulares está compuesto por dos valores, componente en X, componente en Y. Coordenadas polares está compuesto por dos valores, módulo del vector y el valor del ángulo. Y coordenadas geográficas está compuesto por dos valores, módulo del vector y el rumbo. Y cuando estamos hablando del rumbo, estamos hablando de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste.
Entonces, este vector está expresado en qué sistema de coordenadas, si está escrito aquí el módulo del vector y un ángulo. ¿Qué sistema de coordenadas está? Polares. Polares, ¿no es cierto? Polares. Este vector está descrito o Polares, expresado en un sistema de coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, miren, el ejercicio me da este vector que está en un sistema de coordenadas polares. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar este vector en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Dibujar mi plano cartesiano. Mi eje en Y, sí, el eje vertical o el eje de las Y, que es este, y el eje horizontal o el eje de las X, que es este. Eso es lo primero que voy a hacer, dibujar mi plano cartesiano. Ahora, para ubicar el vector en el plano cartesiano, tengo que medir el ángulo. ¿Qué ángulo? De 125 grados. Estamos hablando de coordenadas polares. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de los ángulos en cada uno de los ejes? En este eje de aquí, ¿cuál va a ser el valor del ángulo? Ya dijimos, a ver. ¿Cuál era el valor de este eje de aquí? El valor del ángulo. 0, ¿no es cierto? 0 grados. ¿Cuál va a ser el valor del ángulo de acá en el eje Y positivo? 90. 90 grados. En el eje X negativo acá, ¿cuál va a ser el valor del ángulo? 180 grados. 180 grados. En el eje Y negativo aquí abajo, ¿cuál va a ser el valor del ángulo? 270 grados. Y si da una vuelta completa, ¿cuál va a ser el valor del ángulo? 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, miren, este vector de aquí, ¿sí? Este vector de aquí, no se olviden, este vector de aquí está expresado en un sistema de coordenadas polares. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es dibujar el plano cartesiano y en cada uno de los ejes van a colocar los valores de los ángulos. ¿Por qué? Porque este vector está en un sistema de coordenadas polares. Ahora, lo siguiente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicar el vector. ¿Dónde va a estar ubicado el vector? Tengo que medir este ángulo, el de 125 grados. Entonces, parto desde aquí, desde 0 grados, parto, ¿no es cierto? ¿Qué instrumento tengo que utilizar yo para medir los ángulos? No va a ser una regla. ¿Qué van a hacer? ¿Van a utilizar ustedes para encontrar el valor del ángulo? Un graduador. Graduador, ¿no es cierto? Un graduador. Van a utilizar el graduador. Entonces, yo sé, o sea, lo primero que yo sé es que si yo giro, ¿no es cierto? Giro y llego hasta acá, va a medir 90 grados. ¿Sí? Pero con el graduador, ustedes se van a pasar un poco más. ¿Cuántos ángulos más se van a pasar para llegar hasta 125 grados? Si hasta aquí está 90, ¿cuántos ángulos más me tengo que pasar para llegar hasta 125? Para llegar hasta acá. ¿Cuánto le tengo que sumar a 90 para que me dé 125? 35. 35. Entonces, miren, si hasta aquí es 90, eso quiere decir que esta parte de aquí, esta partecita de aquí, si esta partecita de aquí va a medir, ¿cuánto me dijo, señor? 35 grados. 35 grados. Sí, 35 grados. Mire, 90, hasta aquí es 90. Si yo sumo 35 me va a dar 125. Entonces, miren, el valor de este ángulo, lo que está con azul, ¿no? Partí desde 0 y llegué hasta acá. El valor de este ángulo va a ser de 125 grados, que es mi ángulo polar. ¿Sí? Es mi ángulo polar, que nosotros lo expresamos como, con este símbolo, ¿sí? El símbolo de teta, este símbolo de aquí. ¿Sí? Ese es mi valor de 125 grados. Una vez que ya ubiqué este punto de aquí, que es 125 grados, ¿qué tengo que hacer? Solamente voy a trazar mi recta. Sí, voy a trazar una flechita, una recta. ¿Desde dónde va a partir esa recta? Desde el punto cero. Desde 0 grados, claro, desde el punto 0, desde aquí. ¿Sí? Ya, y dice que esta recta tiene que medir, ¿cuánto? Según este dato, 8 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? 8 metros. Pero yo no puedo medir 8 metros en mi cuaderno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Una escala, ¿no es cierto? Voy a hacer una escala. Entonces, yo digo, ejemplo, ¿no? Digo que cada centímetro de mi regla va a ser igual a ¿qué? A 1 metro. Ejemplo, ¿no? Cada centímetro de mi regla va a ser igual a 1 metro. Por lo tanto, esta flechita que grafiqué aquí, ¿cuántos centímetros tiene que medir? Si digo que cada centímetro va a ser igual a 1 metro. 8 centímetros. Ahora, si yo hago esta escala de acá, y yo digo que cada centímetro va a ser igual a 2 metros. Si yo digo que cada centímetro va a ser igual a 2 metros, por lo tanto, esta flechita que grafiqué aquí, ¿cuántos centímetros tendré que medir? 4 centímetros. 4 centímetros. Y listo, miren, ya he graficado aquí mi vector. ¿Sí? He graficado mi vector. Este vector es del vector A, ¿no? Este vector de aquí es del vector A.
Sí, este de aquí es el vector A, este vector de aquí, ¿no? 8 metros, 125 grados, este vector de aquí, ¿no? Este es el vector A, que es de 8 metros, 125 grados y está expresado en un sistema de coordenadas polares. Sí, hasta ahí, ¿está fácil o difícil? Si pueden dibujar el vector, si pueden ubicar el vector en el plano cartesiano. Sí, licencia, está fácil. Sí, hasta ahí está fácil, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Ya, no, como no se olviden, ¿no? Lo primero que tenían que hacer es ubicar el vector en el plano cartesiano con el dato que les da el ejercicio. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Sí, dice que vamos a expresar este vector de aquí, este vector que está aquí, lo vamos a expresar en un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces, el sistema de coordenadas rectangulares dice, mi vector A tiene que estar expresado en un sistema de coordenadas rectangulares. Tiene que tener dos valores, el componente en X, punto y coma, el componente en Y. ¿Sí? Así está expresado un vector en un sistema de coordenadas rectangulares. Pero yo no tengo el componente en X ni el componente en Y. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el componente en X y el componente en Y? ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer uso de las fórmulas, sí, las fórmulas que están acá arriba. Mira, aquí dice componentes de un vector. ¿Cómo encuentro los componentes de un vector? Utilizando estas fórmulas de aquí. Componente en X es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. Componente en Y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. ¿Sí? Ya, aquí mi vector se llama vector A. ¿Sí? Vector A. Vector A. Entonces, miren, para encontrar los componentes del vector, yo digo, el componente del vector A en X es igual a ¿qué? Al módulo del vector A por el coseno del ángulo teta. Tengo como dato el módulo del vector. El ejercicio me da como dato el módulo del vector. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? El módulo del vector, según este ejercicio, dice que es 8 metros. Por el coseno del ángulo, o sea, teta. Tengo el ángulo, sí, 125 grados. Entonces yo solamente reemplazo valores. Digo que el componente en X es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. Componente en X es igual al módulo del vector, 8 metros por el coseno del ángulo, que es 125 grados. Necesitan ustedes, obligatoriamente necesitan aquí una calculadora para encontrar ese valor. Entonces, todos los que tengan la calculadora, multipliquen 8 por el coseno de 125, que es igual. 8 por el coseno de 125, que es igual. Aquí dice que me da menos 4,59. Las unidades de este ejercicio son metros, ¿no? Metros. Entonces, como son metros, quiere decir que el componente en X es igual a menos 4,59 metros. Mire, ya encontré el componente en X. Ahora necesito encontrar el componente en Y. Para encontrar el componente en Y, necesito esta fórmula de acá. Módulo del vector, que es 8 metros, por el seno del ángulo, que es 125. Entonces, utilizo la calculadora y multiplico 8 por el seno de 125 y me da como resultado 6,55 y debo colocar las unidades que me da el ejercicio. ¿Dónde están las unidades? Aquí, metros. Por lo tanto, el componente en Y ha sido 6,55 metros. Ahora, ¿cómo está expresado un vector en función de sus coordenadas rectangulares? De esta manera. Componente en X, coma o punto y coma, componente en Y. ¿Sí? Componente en X, punto y coma, componente en Y. Entonces yo digo que el vector A es igual a ¿qué? Al componente en X. ¿Cuál es el componente en X? Menos 4,59. Menos 4,59. Punto y coma, el componente en Y. Componente en Y. ¿Cuál es el componente en Y? 6,55. 6,55. Cierro paréntesis y al final debo colocar las unidades metros. Al final, ¿sí? Al final debo colocar en este caso las unidades que son metros. Y mire, ya expresé el vector en coordenadas rectangulares. Ahora aquí dice el ejercicio, me dice que exprese el vector en función de sus vectores base. Eso es lo más fácil. ¿Sí? Eso es lo más fácil. No se olviden que para expresar un vector en función de sus vectores base, ¿qué dice? Que el vector A es igual a ¿qué? A la suma algebraica del componente en X más del componente en Y. Y lo único que tengo que aumentar, ¿qué es? Los vectores unitarios. ¿Cuáles son los vectores unitarios? La Y y la flechita en X y la J y la flechita en Y. Solamente tengo que aumentar I y J y las flechitas, nada más. Y de esa manera yo expreso el vector en función de sus vectores base unitarios. Entonces, mire, aquí yo ya tengo el componente en X y también tengo el componente en Y. Lo único que voy a hacer es realizar la suma algebraica de esos vectores. El componente en X es un valor negativo, menos 4,59. Menos 4,59. Dice que expresa el vector en su función de sus vectores base. Entonces, ¿qué tengo que aumentarle aquí? Al 4,59, ¿qué tengo que aumentarle?
más los 6,55. No, sí, pero para que esté expresado en función de sus vectores base, ¿qué letra tengo que La aumentar? I. La y la I flecha. y la flechita. Luego dice más el componente en Y. Aquí el componente en Y es un valor positivo. Mire, 6,55, no tiene signo aquí. Cuando no tiene aquí un signo, se sobreentiende que este número de aquí o este valor de aquí es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Como es positivo, por esa razón coloco aquí el más. ¿Qué hubiese pasado aquí? Si aquí estaba el signo menos, obviamente acá tenía que haber colocado el menos. Más 6,55. Y para expresar el vector en función de sus vectores base, tengo que aumentar una letra. ¿Qué letra tengo que aumentar en este caso? La J. La J y la J y la flechita. flecha. Cierro el paréntesis y coloco al final las unidades y listo. Eso es todo. Y expresado el vector en función de sus vectores base o unitarios. ¿Sí? Lo único que hice es tomar el vector que está expresado en un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Lo coloqué abajo, ¿sí? Pero aquí miren, aquí coloqué punto y coma. Aquí en este vector coloqué el punto y coma. No. No es cierto, solamente coloqué el signo, ¿sí? Del componente en Y, que en este caso es positivo. Y aumenté la I y la J, nada más. Eso es lo único que tuve que hacer. Ahora, el literal C aquí dice que expresemos de este vector de aquí, mire, este vector de aquí lo expresemos o lo transformemos a un sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? A un sistema de coordenadas geográficas. Entonces dice que el vector expresado en un sistema de coordenadas geográficas es igual a ¿qué? A dos valores. El primer valor es el módulo del vector. Tengo como dato el módulo del vector. Este ejercicio me da como dato el módulo del vector. Aquí tengo el módulo del vector. Sí, Sí, ¿cuál Sí. es el valor del módulo del vector? El 8 y ¿Cuál es el el valor? 8. Exactamente el 8. Ese es el módulo del vector. Sale Bien. como el valor de Entonces tengo 35. el 8 metros. Sí, mire, el vector expresado en coordenadas geográficas dice que es igual a dos valores. El primer valor es el módulo vector, que ya el ejercicio me da, que es 8 metros. Punto y coma, el rumbo. Pero para yo encontrar el rumbo, otra vez me voy a la gráfica. Aquí está mi gráfica, mire, la gráfica. Lo que ustedes tenían que haber hecho al principio, antes de empezar a resolver el ejercicio. Si yo quiero expresar el vector en función de sus coordenadas geográficas, ahora ya no voy a ubicar los valores de los ángulos en cada uno de los ejes. ¿Qué tengo que ubicar en cada uno de los ejes? Poner 125 y... No. Quiero expresar el vector en coordenadas geográficas. Entonces, ¿qué debo 90, colocar en o sea, cada uno poner de los 90 ejes? para dividir. ¿Qué tengo que del colocar? norte, Exactamente, los norte, puntos cardinales. Norte, norte, sur, sur, este y este. este y oeste, porque necesito ubicar el rumbo, ¿sí? En coordenadas geográficas yo debo colocar los puntos cardinales. En coordenadas polares, ¿qué tenía que colocar en cada uno de los ejes? 0 grados, 90 Exactamente, grados, los 90 valores de grados, los ángulos, ¿no es cierto? 90. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, cuando esté en coordenadas polares. Pero en coordenadas geográficas, en cambio, dibujo mi plano cartesiano y ubico en cada uno de los ejes los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Entonces, mire, en el literal C yo necesito encontrar el valor del rumbo. Entonces, primero uso esto, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste. Ahí uno de sus compañeros me dijo, ¿no es cierto? Que el valor de este ángulo, ¿cuánto era? 35. 35 grados, ¿no es cierto? 35 grados, ¿sí? 35 grados. Entonces, ¿cuál va a ser el rumbo de este vector? Primero menciono la palabra norte o sur. ¿El vector en qué cuadrante está ubicado? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? en el Segundo segundo. En el Segundo. segundo. El vector está Segundo ubicado, ya, el vector está ubicado ¿entre qué cuadrantes está ubicado el vector? ¿Entre qué oeste cuadrantes, perdón, y entre qué el puntos cardinales? norte. Norte y Norte oeste. y Exactamente, oeste. está ubicado, a ver. Este vector de aquí está Norte y ubicado oeste, entre dice. dos puntos cardinales, que es el norte y el oeste. Entre Y el esos dos oeste. puntos cardinales está ubicado el vector. Mire, entre esos dos puntos cardinales está ubicado el vector. Entonces, para ubicar el rumbo, primero menciono la palabra norte o sur. Pero en este caso, como este vector está ubicado entre el norte o el oeste, primero, ¿qué punto cardinal voy a mencionar aquí? ¿El norte o el oeste? Norte. El norte, luego el valor del ángulo que está entre el norte hacia el oeste. Norte hacia el oeste. ¿Cuál va a ser el valor de este ángulo? 35. 35 grados y luego ubico el siguiente punto cardinal que es el oeste. Listo. Norte, 35 grados oeste. Este es el valor del rumbo. ¿Sí? Del rumbo. Listo, ya tengo este dato, tengo el módulo del vector, entonces ya puedo describir el vector en función de las coordenadas geográficas. ¿Sí? Voy a borrar de nuevo esto. ¿Sí? Y miren, acá abajo está ubicado la respuesta, ¿no? El vector A, ¿sí? El vector A en función de las coordenadas geográficas está descrito de la siguiente manera, a partir de dos valores, ¿no es cierto? Está compuesto por dos valores. El primer valor
es el módulo del vector, que es 8 metros. Y el segundo valor es el valor del rumbo que ahorita que calculamos, que es norte 35 grados oeste. Y mire, ya hemos solucionado este ejercicio. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Sí, Licen, bájale un poquito en la primera de arriba. Ya. Más arriba, ahí donde dice 4, aquí. Aquí. A mí yo estaba haciendo la calculadora, me sale 3.6. Entonces está haciendo mal. Pues 8 por coseno de 125. Claro, sí, 8 por coseno, 8 por coseno 125 me sale 3.061. No, es que ahí está mal. Es que tenemos que poner el coseno, tenemos que poner coseno menos 1. No, tienen que poner coseno menos 1. No tienen que poner coseno menos 1, no. Aquí no tienen que colocar shift O coseno. solo coseno. Solamente coseno. No coloquen shift coseno, solamente es coseno. Lo que pasa, señor Yepes, es que quizás su calculadora no está configurada en grados, sino quizás está configurada en radianes. Por favor, dígale a algún familiar, a su hijita, que le configuren en grados, en degree. En la parte de arriba de la calculadora debe estar el símbolo de grados. En inglés está la letra D, que es degree, que es grados. Sí, eso debe ser que está mal configurada su calculadora. Sí, entonces mire, aquí el vector se llama vector A. Sí, porque se llama vector A, yo puse acá componente de A en X. Pero ¿qué pasaba si aquí el vector no se llama A, se llama B? ¿Cómo debo describir aquí la fórmula? ¿Cómo estaría descrita aquí la fórmula? BX. ¿BX igual a qué? O sea, solamente cambia la letra nada más. BX es igual a... A B por coseno, no es más, por el coseno del ángulo. Y acá sería BY por B por el seno del ángulo. ¿Qué pasaría si aquí el vector no se llama C, se llama J, ¿ya? Entonces, para utilizar la fórmula, ¿cómo van a colocar aquí la fórmula? JX es igual a J. Igual a J por el coseno del ángulo. Y JY es igual a J por el seno del ángulo. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es utilizar su calculadora nada más, ¿no? Entonces, el ejercicio que va a ir en el examen supletorio es un ejercicio así parecido a este, ¿no? Lo mismo que hice aquí, van a hacer ustedes. Primero tienen que ubicar el vector en el plano cartesiano y luego van a transformar, sí, este vector de aquí, lo van a transformar ¿en qué? En coordenadas rectangulares, en función de sus vectores base y en coordenadas geográficas. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si el vector estaba ubicado por acá, digamos, ya? ¿Sí? Norte, acá está el sur, ¿no es cierto? Acá está el este y acá está el oeste. Ya, y digamos que este ángulo de aquí, el ángulo polar, no se olviden que el ángulo polar se mide desde aquí, ¿no? Aquí estaba 0 grados. Desde aquí, 0 grados, llego hasta acá, 180 grados, paso acá, 270 grados, y digamos que este ángulo polar, ¿sí? Mide 310 grados. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar el valor de este ángulo de aquí? El que está entre el sur y el este. ¿Por qué? Este vector, ¿entre qué puntos cardinales está? Entre el sur entre el sur y el este. Entonces, si está entre el sur y el este, quiere decir que yo necesito encontrar el valor de este ángulo de aquí. Pero, ¿cómo hago yo para encontrar el valor de este ángulo de aquí? Si mi ángulo polar mide 310 grados, ¿no? 310 grados. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una resta. Si este ángulo de aquí mide 310 grados y yo necesito encontrar el valor de este ángulo de acá, tengo que restar 310 menos ¿cuánto? Menos 200. Exactamente, 270. Exactamente, no se olviden que el valor aquí es 270 grados. Por lo tanto, tendrían que restar 310 grados menos 270 grados. ¿Y a qué es igual 310 grados menos 270 A 40. grados? A 40 grados. 40 grados. Entonces, se quiere decir que este ángulo de aquí mide 40 grados. Entonces, vamos a describir el rumbo de este vector. ¿Cómo estaría descrito el rumbo? Primero se menciona el norte o el sur. Y luego el sur. El sur, luego el valor del ángulo, que ya medimos, ¿cuánto es? 40 grados. Y luego el otro punto cardinal, que en este caso es el este. Listo. Miren, así van a encontrar ustedes el rumbo. ¿Sí? El ángulo polar, ¿sí? Menos el valor del otro ángulo, el valor del ángulo, ¿sí? Del eje. Ahora otro ejemplo, digamos que, rápido, antes que se me acaben, tengo 3 minutos ya.
A ver, digamos que el vector está ubicado acá, mira, aquí está ubicado, en el tercer cuadrante. Entonces, mi ángulo polar, digamos que es este. Rápido, ¿ya? Hasta acá, mido 0 grados, hasta aquí es 90 grados, si llego hasta acá sería 180 grados. Entonces, yo digo que este valor de acá es, digamos, de... Les voy a poner 215 grados. ¿Ya? 215 grados. Pero yo necesito encontrar el ángulo, perdón, el rumbo. ¿Sí? El rumbo. Entonces, para encontrar el rumbo, ¿qué creen que tengo que hacer? Miren, el rumbo. O sea, aquí yo necesito encontrar el valor. No se olviden, aquí está el sur, ¿no? Aquí está el sur. Yo necesito encontrar ahora el valor de este ángulo de aquí. Yo necesito encontrar el valor de este ángulo de aquí, miren, de este ángulo de aquí. ¿Por qué de este ángulo de aquí? Porque para encontrar el rumbo, primero me tendría que mencionar el sur. Sí, porque este vector, ¿entre qué puntos cardinales está ubicado? Entre el sur y el... Sur y el oeste. sur y el oeste. Entonces, necesito yo primero mencionar la palabra sur, luego el valor del ángulo, o sea, el valor de este ángulo que se va hacia el oeste. ¿Sí? ¿Y cómo yo encuentro el valor de este ángulo de aquí? ¿Qué tendría que hacer? Restar, también tengo que restar, pero ¿qué tengo que restar ahora? No se olviden que este ángulo... 215 grados menos No, 180. 270. necesito encontrar el valor de 180. este ángulo. Este ángulo es el que necesito encontrar. No tengo que restar 215 menos 180, porque si yo resto 115 menos 180, voy a obtener el valor de este ángulo de aquí. 215 menos 180, obtendré el valor de este ángulo. Pero yo no quiero el valor de este ángulo, yo quiero el valor de este ángulo. Entonces tengo que restar. Ya. ¿Qué tengo que restar? 215 grados menos 215 grados menos 270. Al revés, siempre el número más alto, pues menos el más bajo. 270 menos 15, Exactamente, 215. 270 menos 215. ¿Y aquí es igual 270 menos 215? A 55. A 55, ¿verdad? A 55. Ajá. Entonces, miren, y de esa manera yo encontré el rumbo. Sería sur, 55 grados. ¿55 grados qué? Oeste. Oeste. Miren, de esa forma, ¿sí? De esa forma encontraría el rumbo. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Sí. ¿Sí? Sí, Lisa. Entonces, miren, hacer un ejercicio parecido a estos, va a ir en su examen supletorio. Entonces, tengo un minuto ahorita, no tengo un minuto. No se olviden, mañana solamente supletorio. Yo mañana les voy a compartir el trabajo. Ya les dije que el trabajo es un trabajo donde van a estar 4 asignaturas. Matemática, física, química y educación física. Pero mañana es supletorio. Entonces, yo les voy a compartir ese trabajo en el Classroom. Entonces, por ejemplo, alguien se quedó en matemática y física a supletorio. Ya, a supletorio, solo a supletorio. Entonces yo mañana envío el trabajo y ustedes solamente van a desarrollar la parte de matemática y física y esa me la van a enviar. Si alguien se quedó, si alguien que está aquí se quedó a remedial, ¿sí? Se quedó en matemática y en física, pero en matemática se quedó a supletorio y en remedial se quedó en física. Entonces mañana lo único que va a desarrollar es la parte de matemática. Solo matemática me van a enviar, ¿sí? La de física es para el día lunes. El día lunes otra vez les mando otro documento al Classroom y ahí van a desarrollar su supletorio de física, ¿sí? ¿Sí está entendido eso, verdad? Pregunta. ¿Y hasta qué Pero hora hay que mandarle ese? Ya, mañana yo les mando y ya les notifico. Es más, quizás les mande una nota de voz o les escriba ahí mismo en el grupo de WhatsApp, les voy a dar las indicaciones, ¿ya? Ya. O sea, dice... Dígame, se va a cortar la reunión, dígame. Dígame.